Hola, bienvenido a este video. Eh, Vamos a continuar con el tema 1 de la asignatura de cálculo integral que corresponde a teorema fundamental del cálculo. Te recuerdo que le des clic a me gusta, que compartas, que suscribas y bueno, pues invites a otras personas a que puedan realizarlo también. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer lo inverso, es decir, yo tengo en el caso aquí una serie y la tengo que representar en notación sigma. Lo primero que tenemos que observar cuáles son los valores constantes en el caso de los números 3 o en este caso el exponente 3 y cuáles son los números variables que en este caso son los números que van del 5 al 10, ¿sí? Entonces nuestra notación sigma la podemos escribir de esta forma. Variable. ¿Cuál variable vamos a ocupar? La que yo quiera, puede ser I, J, H, la que a mí se me facilite más. Normalmente se ha utilizado la I. Igual a que tengo que identificar de los datos variables cuál es el menor. Y en este caso, pues observamos que es el número 5. Y en el límite superior vamos a colocar el valor variante mayor, que en este caso es el 10. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que va de 5 a 10 y vamos a ver que va a ser I elevado al cubo. ¿Sí? Con esto, bueno, pues estamos representando precisamente que este valor y este valor son exactamente lo mismo. A la hora de resolver esta sumatoria, pues obtenemos esto que está aquí. ¿Sí? Bien, otro ejercicio similar, se los muestro a continuación, es este que está aquí. Tengo que expresar esta suma en notación sigma o en notación sumatoria. Nuevamente, coloco el símbolo de sigma o la letra griega de sigma. Vemos cuáles son los valores variantes. Bueno, pues va del 3 hasta el 77. Podemos observar. Voy a poner J igual límite inferior, el número menor, que es el 3, límite superior, que es el 77, y va a ser raíz cuadrada de J. Y con eso, bueno, pues estoy representando en notación sigma esta suma o esta sumatoria que tenemos acá. Otro ejemplo, lo vamos a ver aquí, pero este es un ejemplo ya para desarrollar. Un ejemplo sencillo, no está tan complicado, pero sí es importante tener en cuenta todas las fórmulas que ya se vieron de notación sigma en otros, en videos anteriores. Y bueno, pues aquí lo que hay que notar es que nos pide que es una sumatoria de I igual a 1 hasta n de 7i sobre n cuadrado menos 1. Para empezar, tenemos que identificar cuáles son las variables y cuáles son, en este caso, los valores constantes. Y podemos apreciar que variable pues es la i, que en este caso es el índice. ¿Sí? N es un número constante, un valor real que desconocemos, pero es un número que tenemos que localizar. Entonces, para ello, vamos a hacer igual y voy a sacar toda la parte constante o toda la parte que en este caso se considera numérica fuera de la integral, aplicando una de las propiedades que ya vimos. Entonces sería 7 entre n cuadrado menos 1, sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. ¿Ok? Únicamente nos queda i dentro de la sumatoria. Toda la parte constante la sacamos. Esta, ya habíamos visto la fórmula, cómo resolverla.
y dice que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esta notación sumatoria por esto que tengo yo aquí, n por n más 1 sobre 2. De tal forma que yo tengo lo original que ya queda como constante, 7 sobre n cuadrada menos 1 por lo que nos dice aquí, n por n más 1 sobre 2. Entonces tenemos n por n más 1 y esto sobre 2. ¿Sí? De tal forma que vamos a realizar pues la unión de estas dos fracciones, tal cual, sin ninguna complicación. 7 por n más 1, pues nos quedaría 7n por n más 1 entre n cuadrada menos 1 por 2. Bueno, pues puedo colocar primero el 2 que está aquí por n cuadrada menos 1. Y con ello, bueno, pues esto digamos que podría quedar como una solución. No podemos simplificar más porque definitivamente no podríamos eliminar ninguna n, ya que hay un 2 aquí. Entonces, digamos que quedaría como resultado de esta operación. ¿Sí? Este que está aquí es otro ejercicio a resolver. Voy a dejar que lo resuelvan y en el próximo video vemos cómo solucionarlo. Bueno, nos vemos hasta la próxima.